estimado público. Para nosotros es un honor el día de hoy presentar nuestro programa 10 en una mañana de primavera, así lo hemos titulado, y tenemos gran gusto de darle la bienvenida a un gran y estimadísimo director, amigo de la orquesta. Él ya nos conoce, él es el maestro José Arias. Les voy a dejar con él porque nos va a presentar algunas cosas relacionadas con el programa que se presenta el día de hoy. Vamos a darle una bienvenida con él. A pesar del calor, creo que el ruido nos va a obligar. Muy buenas tardes a todos y gracias por estar con nosotros el día de hoy. Se pueden acercar si están demasiado lejos, si quieren escuchar mejor, aquí hay un poquito más de espacio. Es un gusto, en efecto, para mí estar aquí en Guanajuato una vez más. Me consienten mucho, me traen una vez al año al menos. Acabo de estar hace poco el Cervantino, pero en esta ocasión con mi orquesta, con la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes. Pero siempre es un gusto estar con una orquesta que conozco, estamos echando cuentas, quizás unos 22 o 23 años que empecé a venir, y la verdad es que es una ciudad maravillosa, es una orquesta con la que siempre he encontrado un gran entusiasmo por el trabajo, y nada puede desear más un director que precisamente eso, el entusiasmo. El entusiasmo, las ganas de trabajar, el compromiso profesional es lo que nos lleva a todos a hacer lo que hacemos, y lo que finalmente queremos es presentar a ustedes un concierto de calidad, un concierto en donde se hable el idioma de la música, donde la música nos lleve a ustedes a una aventura particular, que es lo que hace la música de manera un poco misteriosa. En esta ocasión el menú consta de 3 piezas. Vamos a empezar con una pieza de Lili Boulanger, está ahí en sus programas bien anunciada, Dans la Tarde de Printemps, es decir, de una mañana de primavera. En segundo lugar vamos a tener la Sinfonía Española de Edouard Lalo, y en tercer lugar la Sinfonía número 2 de Camille Saint-Saëns. Un programa donde pues se tendría que empezar a hablar así, porque es un programa francés, claramente, un gran homenaje a la música francesa. Pero curiosamente, cuando uno habla de la música francesa, también habla uno de la música española. Es decir, dicen de broma algunos amigos y compañeros españoles que la mejor música española fue compuesta en Francia. Y quizá es cierto. Y hay razones para ello, y podemos abordarlas en algún momento de esta charla. Pero les quisiera hablar un poquito primero de las obras sencillas y de los compositores, o el caso rarísimo para la época, no hoy en día, en que tenemos muchísimas compositores, muchas en México, muchas activas y muy reconocidas en México y en el extranjero. Quizá la más famosa es Gabriela Ortiz hoy en día, pero tenemos 10 compositoras activas hoy en día, que todas ellas tienen una producción muy importante. Y es un poco una rareza en el mundo de la composición y en el mundo de la música en general, en particular de la composición. Lili Boulanger, entonces, una mujer extraordinaria en todos sentidos, pero relativamente poco conocida. A quien conocemos mucho los músicos, sobre todo, es a su hermana Nadia Boulanger. Porque su hermana Nadia, siempre que uno hable la biografía de algún compositor del siglo XX, dice, estudió con Nadia Boulanger. Casi sin absolutamente excepción, todos los que pisaron París en algún momento fueron a buscar a esta especie de musa absoluta que fue Nadia Boulanger, que fue una gran pianista, una directora de orquesta ella misma, de las precursoras en ese campo que todavía desgraciadamente está absolutamente dominado por la figura masculina. Gracias a Dios tenemos cada vez más mujeres que están dirigiendo importantes orquestas en México y en el extranjero, pero en su época era casi no se había visto esto, es decir, la posibilidad de que una mujer fuera directora se veía muy poco, es una excepción absoluta. Y entonces a Nadia la conocemos sobre todo como una mensajera y como una gran pedagoga. Y digo mensajera porque una mensajera un poco del futuro. Es una mujer que creía
muy firmemente que la música tenía un puesto, una manera de hablar hacia el futuro muy importante, y ella defendió mucho a la música del siglo XX. Vivió una larga y fructífera vida, y son innumerables los músicos, compositores, pero también directores y también pianistas que acudieron a ella. Sin embargo, parece ser que a pesar de esa enorme carrera de Nadia Boulanger, su hermana Lili era un verdadero prodigio que la rebasaba absolutamente. Sin embargo, Lili murió, como ustedes ya lo leyeron seguramente en su programa, a los 24 años, una tiernísima edad. Sin embargo, antes de saber leer y escribir, sabía leer y escribir música, sabía tocar, sabía entonar, tenía oído absoluto muy claramente, es decir, fue un prodigio, una niña prodigio, desde cualquier ángulo que se quiera ver. Los padres reconocieron inmediatamente en ella esas capacidades, pues la trataron de educar de la manera que se debía, e hicieron todo lo posible para que ella tuviera todas las opciones como músico para realmente desarrollarse. Desde sentarse en las clases de su hermana Nadia, desde escuchar conciertos, hasta por supuesto llevarla hacia los caminos normales del conservatorio, y por supuesto el más importante, que era la participación en el Grand Prix o el Prix de Roma, el premio de Roma. Este premio de Roma, que se instituyó durante casi más de 300 años, estuvo vigente en Francia. El premio de Roma, su nombre nos atribuye, obviamente nos lleva a Italia, pero en realidad lo que hacía este premio era darle una beca a alguien para que pasara entre 3 y 5 años en Roma, esculpiendo, pintando, escribiendo o componiendo. Conocemos a muchos compositores que se ganaron este premio, y que era el premio máximo al que se podía aspirar, no solamente por estar 3 años gratis en Roma, sino porque realmente era un reconocimiento enorme. Curiosamente, el premio, les digo que se instituyó por ahí, si no estoy mal, en 1663 por Luis XIV. O sea, estamos hablando de más de 300 años de vida, y este premio, que al principio solo era para escultores, y me parece que arquitectos, después entraron otras disciplinas, y fue hasta 1803, si no estoy mal, que empezaron a concursar músicos. Esto continuó hasta 1968, es decir, fue un premio muy famoso, muy cotizado, y sobre todo en el siglo XIX para los músicos se convirtió en la aspiración máxima. Curiosamente, los ganadores del premio, si ustedes ven la lista de ganadores del premio de Roma, probablemente no conozcan al 99% de ellos. Es decir, muchos se lo ganaban, no muchos fueron trascendentes o importantes. Sí es cierto que los grandes y trascendentes sí se lo ganaron. Georges Bizet, el autor de Carmen, se ganó ese premio. Claude Debussy se lo ganó. Jacques Ibert se lo ganó. Pero ciertamente, lo que fue increíble en su momento es que se lo ganó una mujer. Ya en el siglo XX, pero sí, que se lo ganó una mujer, que fue Lili Boulanger, y no su hermana. Su hermana fue la que la atizó y le dijo: tienes que participar, y entonces hizo una cantata llamada Helena y Fausto, para mezzosoprano, gran coro, gran orquesta, y gracias a eso se lo ganó. Pero yo creo que les dio mucho coraje al jurado de puros hombres, y por ocasión única se lo dieron a 2 personas, porque siempre ganaban solamente uno, y el otro era un hombre, por supuesto. Entonces no se confiaron en darle a una mujer, solo a ella, el premio, pero lo que sí hay que reconocerles es que se dieron cuenta que el talento de esta mujer era innegable, era enorme. Y pasa mucho lo que pasa con las mujeres, que tienen que tener un talento como 400 veces más grande que cualquier hombre para que tengan un lugar en la historia. Espero que esto esté cambiando, creo que es así. Lili entonces se gana el premio, pero le queda muy poco tiempo realmente en la vida. Su enfermedad hoy en día sería una enfermedad crónica,
cualquier otra. Probablemente lo que llamamos el síndrome de irritabilidad digestiva, o se le llama también enfermedad de Crohn. Es una enfermedad muy manejable, no tiene terribles consecuencias, excepto tener una muy mala digestión. Y desgraciadamente, bueno, pues ella falleció y tuvo una vida muy compleja, muy llena de enfermedades todo el tiempo, lo cual abona, por supuesto, a su talento y a su tenacidad. Es decir, ser productivo y enfermo al mismo tiempo no es cualquier cosa, como ustedes lo saben, cualquiera que ha estado enfermo sabe lo difícil que es trabajar bajo esas circunstancias. Ella trabajó prácticamente toda su vida bajo esta espada de Damocles que siempre pendió sobre ella. 24 años, pues, una obra no muy amplia, por razones obvias, pero muy notable y muy interesante. A pesar de que es una mujer que ya está plenamente en el siglo XX componiendo, y que seguramente ya empezaba a conocer las obras de otros grandes compositores que estaban rompiendo esquemas de manera muy fuerte. Stravinsky, por supuesto, estaba ya en París componiendo, había ya compuesto el Pájaro de Fuego. Se podían escuchar cosas acerca de lo que estaba sucediendo en Viena con Arnold Schoenberg y con otros compositores que estaban generando una nueva manera de componer. Sin embargo, la música de Lili es una música totalmente anclada todavía en lo que llamamos el impresionismo de finales del siglo XIX, el impresionismo francés musical. Básicamente estamos hablando de la música de Claude Debussy. En efecto, Debussy reinventó por completo la manera en que se componía, la manera en que las reglas de la armonía, de la orquestación cambiaron por completo, y que pusieron las primeras piedras para que se pudiera entender el siglo XX y se pudieran romper esas reglas, para, igual que los pintores que daban el cubismo y que empezaron a romper esquemas, como también en los años ya después de la guerra de la poesía Dada, etcétera, James Joyce escribiendo un flujo casi sin puntuación. Es decir, todas las reglas normales del arte se empiezan a romper a partir de 1900, básicamente. Lili Boulanger sí es innovadora con respecto a Debussy, en cierto sentido, porque su armonía, y lo van a ustedes a notar quizá, es una armonía quizá un poco más disonante, más rica en ciertos aspectos, y que todavía estaba en la búsqueda de nuevas maneras de expresarse, de nuevas formalidades. El poema sinfónico había sido una forma que se daba desde finales del siglo XIX, una nueva forma posible, que no era la sinfonía, sino era un poema, una manera de una manera lírica y extra musical, aproximarse al quehacer sinfónico. Es decir, no se trata de sinfonías que tienen 4 movimientos y que están basadas solamente en sí mismas, en elementos puramente musicales, sino que un poema sinfónico tiene que ver normalmente con alguna referencia extramusical, puede ser una referencia literaria, como los grandes poemas sinfónicos de Richard Strauss, hizo Hacia hablaba Zaratustra, por ejemplo, o la Sinfonía Alpina, o Tilo Eulenspiegel. Todos ellos son poemas sinfónicos basados en ideas extra musicales. La poesía que encontramos en los poemas sinfónicos de Lili Boulanger es simplemente de una sensibilidad propia, no se refiere a otro libro o a otra fuente literaria. Dice, de una mañana de primavera, solamente eso. No nos está refiriendo necesariamente hacia la literatura, sino hacia el libro. No hemos entrado. Muy bien. Muy bien. El solista esta noche. Más que no lo presionamos porque es Bueno, y entonces lo que escuchamos en esta pieza es una pieza de un enorme colorido, con una orquestación ciertamente compleja, muy rica, basada mucho en el color orquestal, en cómo suenan las combinaciones particulares de instrumentos. Tiene una cierta densidad,
Me refiero a densidad armónica, no a que sea pesada. No es una obra pesada, es una obra muy ligera y muy fácil de digerir, pero una cierta densidad en su orquestación que es poco vista, digamos, en Debussy. Entonces, sí, representa un par de pasos hacia adelante, sin duda alguna, y Dios sabe qué habría hecho Lili si hubiera vivido 50 años o 60 años más. Su hermana vivía hasta más de los 90 y ciertamente es una interrogante para todos y que simplemente nos podemos preguntar qué habría pasado. El hecho es que no vive suficiente tiempo. Esta es una de las últimas obras que termina y que todavía su música creo que se tiene que tocar más y me da mucho gusto poder hacer eso. En segundo lugar, les decía la Sinfonía Española, y bueno, pues quién mejor que el solista para hablar, ¿verdad?, de lo que esta contiene. Son 5 movimientos, es obra del gran violinista y compositor Edouard Lalo, a quien solo conocemos por esta obra. Es un one hit wonder, porque a pesar de que compuso mucho para violín, tiene un concierto para violín, tiene un concierto para violonchelo, tiene una sinfonía, tiene bastante música de cámara, algo de música sinfónica, no tanto, y que fue un compositor bastante conocido en su tiempo. Es solamente a través de esta obra que lo conocemos y que fácil no es, ¿verdad? No es tan fácil. ¿Por qué no nos cuentas qué es abordarse, Sergio, esta obra tan difícil? Es que fue dedicada a uno de los grandes violinistas de su época, Pablo de Sarasate. Así es, el español de Navarra, violinista virtuoso. Este encuentro fue lo que inspiró al maestro Lalo de escribir esta pieza, porque es en francés, obviamente, y aunque mucha gente hace el debate de su ascendencia española, pues no es comprobado. Entonces, pues quién sabe. Y por sí, Lalo nunca visitó a España, pero... Ni tampoco dice que hizo Carmen, que jamás fue a España. Sí, que estuvo su debut un mes después, que estuvo en español. Entonces, esto es lo que arrancó todo moda de exotismo y orientalismo que era muy de boga en París en esa época. Sin duda, sin duda. Y cuando habla Sergio de exotismo, es que realmente España era algo totalmente exótico, era como decir Timbuktu, pues. Es decir, más allá, mucho se decía, hay mapas de Europa que yo he visto del siglo XIX que acaban en los Pirineos. Es decir, Europa era hasta los Pirineos y allá abajo era pues algo así como África, algo raro, algo poco conocido. Y lo que sí les fascinaba, de la misma manera que Latinoamérica, por ejemplo, o África en sus momentos ha fascinado a otros artistas, es la riqueza de la cultura española y la riqueza de su música. Y entonces, bueno, decíamos de broma que la mejor música española ha sido compuesta por franceses. Eso no lo quiero escuchar ninguno de mis ancestros, porque yo soy hijo de españoles, pero ciertamente hay una fascinación hasta finales del siglo XIX, ¿no? Y bueno, ¿nos puedes nada más decir rápidamente cuánto tiempo hay que estudiar para hacer esto? Porque es una obra muy compleja, muy virtuosa. Pues, como fue escrito para el violinista Sarasate, pues expone mucho las capacidades y todo el rango del diapasón del violín. También en muchos aspectos de la orquestación no siempre estás a la par con la orquesta. Hay muchos instantes que vas muy en contra de, hablando de ritmos y hablando de texturas y toda esta cosa. Sí, hay momentos, claramente, por ejemplo, está citado el ritmo de habanera, que tan bien conocemos en México, muchísimas habaneras que a través de, es un poco un regreso cultural, ¿no? La música de cubana, criolla, probablemente se exportó hacia España y de regreso, ¿no? Y hoy en día decir habanera, bueno, todos conocemos la habanera de Carmen, conocemos las habaneras para piano de Manuel M. Ponce. Y hay momentos en que en efecto está ese ritmo de habanera un poco contradicho, ¿no? Por el violín sí representa aquí como el héroe que está en contra de muchas veces, sí arropado por la orquesta, pero de alguna manera brillando en contra de, ¿no? Sí, absolutamente. Pues bueno, creo que hemos tenido una muy buena semana y sí. No sé si tenías algo. No, solamente que un dato muy curioso de esta pieza es que
en el 1878, en marzo, el violinista y alumno del famoso Piotr Tchaikovsky llegó de Berlín a Suiza, donde Tchaikovsky estaba recuperándose de su depresión y su primer intento de suicidarse. Y Joseph llegó con unas partituras de música nueva para violín y orquesta en varias ocasiones y leyeron esta pieza. Y Tchaikovsky fue tan delicado con la obra que empezó inmediatamente a trabajar en su propio concierto para violín. Y lo completó, sí, el 11 de abril de este mismo año. Eso sí, no, es muy buena anécdota. Muy buena. Bueno, pues muchas gracias. Si quieren, puedo nada más cerrar con la cuestión de Saint-Saëns, ¿no? Camille Saint-Saëns, un hombre que, a diferencia de Lili Boulanger, tuvo una vida larga y fructífera. Un hombre que al principio de su carrera, era muy común en el Conservatorio de París, que tenía una serie de estudios académicos muy fuertes. La parte académica en París siempre ha sido digamos, un acento particular. Entonces siempre se ha enseñado desde la composición, desde el punto de vista de la fuga, del contrapunto, la armonía, todas esas ciencias, digamos, de la música que se tiene que estudiar para tener una técnica realmente proficiente. Camille Saint-Saëns definitivamente es uno de aquellos músicos que dominó muy claramente toda la parte académica y que al principio de su carrera, siendo muy académico y siendo además muy común en la época, que en vez de ser pianistas, los tecladistas franceses muchas veces eran organistas. Se les entrenaba en el órgano porque, primero en lugar porque había trabajo en las iglesias. Entonces, ser organista de una iglesia era simplemente algo práctico desde el punto de vista de tener un ingreso continuo. Y por otro lado, Saint-Saëns fue un gran amante de la música de Wagner, que todavía en su juventud era una música nueva y revolucionaria y poco aceptada por un gran sector académico, precisamente, de la sociedad, y ciertamente por un gran sector de Francia, es decir, sobre todo después de la guerra franco-prusiana, ¿no? Todo aquello que oliera a alemán fue desechado, y Wagner no era muy querido. Pero Saint-Saëns, con esa, digamos, con la naturalidad que tiene un joven revolucionario, también se fue haciendo viejo. Y hay anécdotas muy claras y bien documentadas de cómo, cuando escuchó, por ejemplo, la música de Stravinsky, su sentencia fue: este hombre hay que encerrarlo en un manicomio. Digamos, francamente, el siglo XX, a pesar que él vivió bien un par de décadas dentro del siglo XX, se le hizo ya demasiado, ya no pudo deshacerse, digamos, de su música, que está bien arraigada en las tradiciones del siglo XIX. Y lo que van a escuchar hoy es una de sus 3 sinfonías, una poco tocada relativamente, la sinfonía número 2, en donde sus capacidades como organista claramente están patentes. Vamos a escuchar, por ejemplo, un primer movimiento, un allegro, en donde la polifonía, un fugato, no es una fuga tal cual, pero la idea de sobreponer una contra otra varias voces, como se hace en la música barroca en muchas ocasiones, ciertamente en la música de órgano, lo van a escuchar desde el primer momento del allegro. Es una música también altamente académica, en el sentido de que, por ejemplo, al mero principio, en el segundo compás, tercer compás de la obra, nos propone una serie, a través de los primeros violines, una serie de terceras, que no es una escala, es una escala de terceras, entre comillas, bajando y subiendo por terceras, y eso lo que nos está diciendo es: de aquí va a salir todo. En la manera en que Brahms lo hacía, es decir, a ver, entonces Brahms solamente nos da 2 notas, y toda la sinfonía va a estar basada en ese pequeño motivo, como le decimos los músicos, en una semilla motívica que va a dar, a través de la fantasía y de las habilidades composicionales de un compositor, va a dar fruto en una obra de un aliento increíblemente grande, como es el caso de esta sinfonía. Son 4 movimientos
muy dentro de la sinfonía clásica, un primer allegro, luego un segundo movimiento, un andante muy lírico, bastante corto por cierto, un tercer movimiento que es un scherzo y un cuarto movimiento que es una especie de rondo. Entonces la verdad estamos firmemente dentro de la sinfonía como la concibió Haydn, como la concibió Mozart. Es decir, 100 años antes se podría haber pensado una sinfonía en los mismos términos formales. Sin embargo, por supuesto, aquí tenemos otro tipo de sensibilidad, tenemos otro tipo de técnicas y la verdad es que es genial la manera en que Camille Saint-Saëns desarrolla sus temas, nos lleva en efecto a mundos muy distintos, sin embargo consigue citarlos muy claramente y como que nos dice, ¿se acuerdan del principio? Pues miren, aquí está y aquí está y aquí está y todo lo saqué de esa primera semilla y eso lo hace como Tchaikovsky también lo hace en muchas ocasiones, o varios autores del siglo XIX, lo hace para demostrarnos también, un poco es un guiño de decir, miren, con tan poco pude hacer tanto. Segundo movimiento les decía este andante, el tercero un scherzo y el último un rondo muy brillante que nos recuerda quizá a Mendelssohn. Y Mendelssohn también fue uno de sus autores firmemente basados en la música de 50, 60, 70 años antes de la tradición clásica. Un programa que creo que, a pesar de ser todo francés, tiene una serie de contrastes muy grandes. Vamos desde esas postrimerías del el primer modernismo francés, del impresionismo pues, de Boulanger, hasta digamos, el folclorismo de la sinfonía española y finalmente esta gran genialidad basada en la academia de tantos años de sinfonismo, que es la Sinfonía 2 de Strauss. Si tienen preguntas, con mucho gusto, tenemos un par de minutos y se las puedo responder. O se las podemos responder. Sí. Cualquier tipo de preguntas, pueden ser, no hay preguntas malas. No existen las preguntas malas. Exactamente. Sí, porque digamos, cualquier cosa que quieran preguntarnos del proceso de ensayos, de cómo nos preparamos, de cómo es la vida de un músico, sí. ¿Estuvieron preparados para esto? Con la orquesta se trabaja siempre durante una semana, de lunes a viernes, lo cual es un proceso muy rápido porque la música está altamente codificada, ¿no? Una obra de teatro te tarda 3 meses, nosotros nos tardamos 5 días o 4 o 3 a veces en poner un nuevo programa. Yo trabajé mucho tiempo antes, por supuesto, sin duda también, para prepararse y llegar desde el primer día adecuadamente. Lo de Lili con la sistema en México. ¿Perdón? ¿Esta obra es sistema en México? Me parece que sí. Sí, bueno, es aquí ponen eso. Me parece que es estreno en México porque es una artista poco conocida y poco interpretada. No estoy totalmente seguro. Habría que ver, digamos, de primera instancia no recuerdo nunca en mi vida haberlo escuchado, pero conociendo a Carlos Chávez y a otros, A lo mejor que siempre estaban buscando catálogos, es posible que lo hayan hecho. Pero aún así, todos no son dado de Hace muchos años. ¿Por qué, ya voy a decir una pregunta, ¿por qué le dedicaste? Para ser totalmente honesto, no la elegí yo. La eligió el maestro Beltrán y me da muchísimo gusto que lo haya hecho. Él me propuso el programa y me pareció sensacional desde el principio. Bueno, sí, eso es un tache de mi parte no haber hecho Boulanger antes, pero es un gusto también que me lo haya propuesto, que sea mi primer encuentro, espero el primero de muchos encuentros que tendré con la música de Boulanger. ¿Alguna otra pregunta por allá? Acá no es una pregunta, sino buenas tardes, es una propuesta. Si alguna vez han pensado en que pudiera el público entrar, no todos los ensayos, pero sí a un ensayo que tengan ustedes. Yo no tengo ningún inconveniente, sin embargo, esto es algo que se tiene que proponer al director titular de la orquesta y a la orquesta misma, porque, ¿saben? A veces el trabajo de un ensayo, sea de teatro, sea es un trabajo muy íntimo. A nadie le gusta estar siendo corregido todo el tiempo delante de otros. Ya tiene uno suficiente con los compañeros, ¿no es cierto? Entonces, sí y no.
Yo abro casi todos mis conciertos, mis ensayos generales. Antes se podía ir a los ensayos, se iba a menudo, pero parece que alguien iba a un ensayo y les pasó algo en el baño y por eso cerraron. No, no tengo idea de la historia del asunto, pero bueno. Me contaron. ¿Alguna otra pregunta? Por último, cuando yo me dedico a que es por la conozco principalmente por la danza macabra, y también por el carnaval de los Semillas. Tiene algo que ver que, por ejemplo, esas dos obras sean como más místicas, más rellenas como de fantasía. ¿Es algo de la época o es algo que a él le gustaba influir? Son obras, curiosamente, a veces pasa que las obras que se conocen de un autor son las obras singulares, no las normales de ese autor. Les diría, por ejemplo, el Guapango de Moncayo no tiene nada que ver con la música de Moncayo, nada. Lo que pasa es que es una obra muy popular, muy fácil de escuchar y muy nacionalista y a todos nos gusta. Pero pasa a veces que la obra más conocida de un autor no es la obra representativa de su obra, y es el caso del Carnaval de los Animales. El Carnaval de los Animales es una broma musical casi, es un cuento musical en donde claramente se está pensando en el público joven, y por supuesto que siempre se programan programas pedagógicos y didácticos porque es muy fácil referirse a los niños de esa manera. Sin embargo, te diría yo que realmente es una obra muy poco representativa del tipo de lenguaje que encuentras en las sinfonías, en el concierto de los conciertos para piano, los conciertos para violonchelo de San Juan. O la ópera, por supuesto, o sea, digamos, el Sansón y Dalila, u otras que realmente no tienen mucho que ver con esta especie de divertimento que hizo. No sé si tienen alguna otra, todavía tenemos un minutito y nos vamos. Bueno, pues gracias por estar con nosotros y ojalá que disfruten el concierto. Muchas gracias.